Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí grabándoles un videito más en el canal y les quería platicar un tema que yo creo que ya lo habíamos tocado en el pasado, pero creo que no se profundizó a tanto, que creo que es muy importante hablar sobre el mismo. Y bueno, antes que nada les quiero compartir que estuvimos fuera de la ciudad un tiempecito por temas de trabajo. Y no sé si les pasa a los que tienen animales, pero llego y hay un desmadre bien bueno. Simplemente este cuate, pues no sé si se alcanza a ver el verano, tiene sus cristales puerquísimos. Y los demás, pues algunas cosas que hay que arreglar, pero pues nada más te vas una semanita. Y por ejemplo la Chana se comió mi loncha mariposa de Borneo y mi caracol. Y está bien pinche gorda, pero bueno, eso es lo que esperábamos cuando trajimos a la Chana, pero bueno. Creo que es normal porque, a ver, aunque mis terrarios son bioactivos, que el mantenimiento pues requiere lo mínimo, pues los que no son bioactivos sí hay que darles pues su manita de gato pues de manera frecuente. Y bueno, pues hay que darle su mantenimiento apropiado. Pero bueno, regresando al tema del agua para los animales, pues va a ser importante como comentar algo, ¿no? Y bueno, creo que les quiero comentar del el agua para los reptiles. Al final son seres vivos que requieren una cierta calidad de agua, por supuesto. Y pues esa calidad de agua requiere tener ciertos nutrientes. Se los comparto porque en algún momento, pues un amigo me dijo que le estaba dando que dónde podía conseguir agua filtrada, agua de ósmosis o agua destilada para ponérselo a sus animales, ya que pues ponerle agua de la llave, como sabemos, pues puede ser un poquito no tan bueno, porque el agua de la llave, dependiendo de la zona donde vivas, pues va a tener ciertos minerales en altas concentraciones que no son para nada buenos si los tomas de manera frecuente. Entonces, para profundizar un poquito más en el tema de pues esto, ¿no? La calidad de agua, les estoy mostrando un poquito los recintos con el agua que tienen. Eso que se pone verde al final, recuerden que se forma por que como tenemos la radiación UVB e iluminación, un proceso natural de los cuerpos de agua, pues es que cuando hay iluminación, pues, y bueno, cuando les da el sol de manera directa, pero de manera específica iluminación, pues que empiezan a generar esa alga, que es un mecanismo como de protección, si le podemos llamar así, donde a manera específica lo que sucede es que busca proteger los cuerpos de agua para mantenerse frescos, es decir, que no les dé el sol directo y se mantengan pues a buena temperatura. Por eso se desarrollan, donde ves que tienes radiación en el agua, pues se va a ir desarrollando. Nosotros si le limpiamos esa, sacamos el traste, lo tallamos, lo enjuagamos y lo volvemos a poner, pero se sigue desarrollando. Entonces no es más que darle el mantenimiento. Él me ayuda a dar mantenimiento, ¿verdad? Y bueno, eso es por eso es que los trastes de agua se ven así. Pero bueno, regresando al tema de la calidad de agua. Y aquí sí les puedo hablar con un poquito mayor de conocimiento. Sí es importante que conozcas la calidad de agua que le vas a dar. No confundamos un agua de ósmosis, cumple con los requisitos necesarios. Recuerden que el proceso de una ósmosis es filtrar. Es una filtración por una membrana semipermeable que al final lo que hace es que reduce considerablemente, porque no en su totalidad, la concentración de sales. ¿Por qué se utiliza? Pues eso, porque un agua con una concentración de sales considerablemente alta, buscas eliminarla para que, o reducirlas, perdón, para que la calidad de agua pues tenga unos minerales aceptables dependiendo del uso que le vayas a dar. Ahora, recuerden que los cuerpos humanos, bueno, antes de ir para allá, ahora, un agua potable, que no es lo mismo que un agua purificada. Un agua potable es el agua que utilizas
ya sea para lavar la ropa, lavar los trastes, regar y demás, que es para uso humano, no para ingerir. Entonces, un agua potable puede no tener las características para ser bebible, e inclusive para nuestros animales, para nuestras mascotitas, los perritos, gatos, reptiles. Y dependiendo de la zona geográfica donde tú te encuentres, va a ser la calidad de agua que te vas a encontrar. Entonces, agua potable, a mi punto de vista, podemos descartarla. Agua purificada, que es el agua que ya por medio de un proceso físico-químico, la concentración ya sea de minerales, desinfección y demás, presenta ya una concentración viable para poder ingerir. Agua purificada, sean las que vienen de embotelladoras, cuando le ponen filtros en las líneas de agua doméstica, etcétera. ¿Cuál es la recomendable? Por supuesto, el agua purificada. Ahora, tenemos que conocer el agua purificada, las concentraciones que tienen. Es decir, y ahora sí el tema que les iba a platicar. Como organismos, como seres vivos, necesitamos por supuesto cierta concentración de sales. Porque cuando tú estás deshidratado, te dicen que tomes un electrolito. El electrolito no es más que pues una bebida con una concentración de sales minerales que te va a ayudar a recuperar las mismas sales y minerales que perdiste durante, ya sea en algún momento que sudaste, pues sacaste. Por eso cuando sudas y ves la ropa, lo que tengas, se pone como blanquito, porque pues al final son los minerales que estás sacando. Entonces tienes que recuperarlos. Por eso las aguas que supuestamente no tienen nada de minerales, pues qué beneficio nos estarían aportando. Porque si no tienen nada de minerales, pues es como nomás estoy metiendo líquido, no aporta. Y de ahí quiero tocar un tema muy importante. Hay algo que en los reptiles no estamos tomando mucho de cuenta, pues es este mismo, ¿no? El agua que utilizamos, porque la gente dice, pues yo les pongo agua de garrafón, y el agua de garrafón tiene los nutrientes necesarios para mis mascotas. ¿Por qué? Si tú compras agua de estas dispensadoras que están, que ya son muy frecuentes, ¿no? De esas que están en domicilio, donde tienen los filtros, y tú vas a llenar tu garrafón y todo. Si lo pones una o dos veces no pasaría nada. A lo mejor si lo usas de manera frecuente, pues probablemente no esté mal, siempre y cuando tú conozcas la calidad del agua. En mi experiencia, y no le estoy hablando al tanteo, yo me dedico al tema, si los filtros ya están saturados, si la desinfección, ya sea por cloro, ya sea por lámpara UVB, está funcionando de manera correcta, para nosotros sería peligroso si no es así. Para nuestros animales, si los filtros ya están saturados, si no le han hecho un retrolavado, una regeneración de manera correcta, de manera personal yo no utilizo esa agua, a menos de que sea un caso ya muy extremo donde la embotelladora donde nosotros compramos el agua pues no pasó, no tiene agua disponible. Pues bueno, voy y relleno a lo mejor 1 o 2 garrafones, que procuro no hacerlo porque desde ahí me doy cuenta que los filtros están mal, porque el agua sabe malísima. Te das cuenta, sabe malísima, y de ahí percibes que los filtros ya no están operando de manera correcta. Entonces, si tú no te la vas a tomar, ¿por qué se la vas a dar a ellos? No es como ético, creo. Ahora, agua de ósmosis. Como les decía, el proceso de la ósmosis pues es filtrar el agua y le estás quitando la mayoría de las sales minerales. No quitas todos, porque a ver, depende del agua de alimentación a la ósmosis. Dependiendo del equipo, la operación que lo programes va a ser la concentración final que te va a estar entregando. Si es una muy buena ósmosis que te purificó, o no te purificó, que te filtró toda el agua, aún así posteriormente tendrías que acondicionarla agregándole cierta concentración de minerales en un volumen adecuado para el cuerpo humano. Porque si no le metes nada de acondicionamiento, para empezar, el agua de ósmosis es corrosiva, el pH es bajo. Entonces, por eso muchas embotelladoras lo que hacen, claro, que utilizan ósmosis para filtrar el agua,
y posteriormente la condicionan, ya sea que le agreguen carbonatos, bicarbonatos, y por eso es que el agua después es alcalina, porque como agregaste carbonatos o bicarbonatos, que son minerales al final, pues ya tienes a subir el pH, y es por eso que la calidad de agua pues ya es más óptima para poder ser bebida, ¿no? Un agua de osmosis tal cual saliendo del equipo no es lo recomendable. No estoy diciendo que no sea la mejor. Si tú haces un análisis físico-químico de la calidad de agua, de la ósmosis que tú empleas, y ves que la concentración de sales es ideal, ¿y a qué me refiero, perdón, con ideal? Pues a lo mejor una concentración calcio, magnesio, sodio, cloruro, si le quieren llamar también ahí por ahí, pH, está dentro de un rango aceptable, órale, podemos utilizarla. Si están bajísimos, creo que estamos perjudicándonos más. Si están altos, pues también. Entonces, creo que es importante poderlo monitorear. Todo esto surge también porque recuerden que una mala alimentación, también el emplear agua de mala calidad, pues va a poder desarrollar en nuestros animales problemas hepáticos. Y no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde y de repente se murió mi animal. ¿Y por qué se me murió? Si tengo buenos parámetros, tengo radiación UVB, visitas al veterinario frecuentes. Sí, pero a lo mejor no una química sanguínea donde viste algún problema hepático a mayores estudios, y por eso se fue el ejemplar. Y a veces no nos damos cuenta que fuimos nosotros los responsables de que nuestra mascotita pues se nos fuera antes. Creo que es un punto muy importante, ¿no? Hablábamos de la alimentación, calidad de alimentación que hay que ofrecer. Creo que también es importante considerar el agua que vamos a emplear. Entonces, pues les comparto esto. Hay que buscar la calidad de agua que nosotros damos. Si me preguntan qué calidad de agua nosotros damos, no voy a mostrar la marca, espero no salga en el video, pero yo utilizo esta calidad de agua que, a ver, simplemente yo busqué varias aguas embotelladas, y por supuesto que me dieran parámetros viables. Busqué muchas muy conocidas en el mercado y te decían sodio 0, carbonato 0, todo eso 0, y decías, bueno, pues es puro líquido. A ver, ¿por qué les voy a compartir que no es bueno que el agua no tenga minerales? El agua siempre va a buscar estabilizarse. Es un proceso natural que el agua siempre va a buscar estabilizarse y va a buscar obtener pues esas sales que perdió durante su filtración. Entonces, si tú tomas un agua que busca estabilizarse, pues lo que encuentre en tu cuerpo lo va a agarrar para poder estabilizarse y va a pasar a molar. Entonces, una concentración adecuada creo que es buena. Esta agua que tengo yo, no les miento, ojalá no salga la marca, pero bueno, aquí rápido, no se ve. En la ficha técnica o especificaciones del agua, pues por ejemplo, tiene bicarbonato 64.7, sodio 7.2, calcio 7.0, magnesio 5.2, potasio 2.6, nitrato 2.1, sulfato 1.0, cloruros 0.9, pH 7.2, ya no es ácido, y la temperatura, pues dependiendo de dónde la tengas. Creo que eso es algo muy bueno porque pues tiene sales minerales. Esta misma ficha técnica, al momento de yo tomar la decisión de empezar a usarla, por supuesto que revisé otras y vi que no tenía nada. Por eso busqué en el mercado, inclusive busqué agua que utilizan para bebés y tampoco me convenció. Creo que estos parámetros son buenos. Y si no me quieren creer, bueno, y el Octavio, ¿qué va a poder saber si es un humilde campesino? Pues sí, a lo mejor sí lo somos. Pero busca el punto de solubilidad del calcio, del magnesio, del sodio, y te vas a dar cuenta que a esa concentración son solubles. Es decir, que no se van a precipitar dentro de tu organismo y obviamente pues no se van a solidificar. Quiere decir que los puedes beber, te van a aportar a ti esas sales y no se van a generar precipitados dentro de, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, creo que lo mismo lo podríamos hacer con el agua que utilizamos. Oye, Octavio, no chingues, pero pues yo voy a la purificadora y lleno ahí, ¿cómo voy a saber qué parámetros tiene? Creo que sería importante, y creo que ellos están obligados a hacerle análisis para poder operar. Entonces, de repente tienes al dueño, oye, ¿me puedes enseñar tu hoja de análisis? Uy, ¿para qué quieres ver eso? Pues es importante que conozca qué estoy comiendo, qué estoy ingiriendo, ¿no? Entonces, creo que podrían hacer eso. Si tienen instalada su agua de ósmosis en su llave de agua, ahí en su fregadero,
También pueden hacer análisis, hay muchos laboratorios que les pueden analizar el agua y les pueden entregar los parámetros. Yo en su momento pensé en hacerlo, creo que por economía resultaba práctico, pero y de una marca muy conocida, que vendió sus filtros de ósmosis a muy buen precio y te decía, ¿cuántos garrafones de agua gastas al mes? Tantos, pues mira cuánto te vas a ahorrar con esto. Y yo sí le dije, a ver, no te digo que no, pero al final un agua de ósmosis es filtras y lo que filtras, ¿qué haces con ello? Al final un agua de ósmosis te produce, valga la redundancia, un agua producto y un rechazo. Normalmente el rechazo es la que se lleva todas las sales y ese rechazo pues lo mandas al drenaje. Entonces no es como que estés produciendo agua por magia, es el agua que tienes, la estás filtrando y una concentración la mandas al drenaje más concentrada. Y si tú mandas esa agua no al drenaje sino a tu cisterna para recuperar el agua y luego filtrarla, tu ósmosis te va a durar muchísimo menos. Y tanto que estés reduciendo el consumo de agua, ahí fue donde no me pudieron responder. Les dije, a ver, demuéstrame que tanto el rechazo como el producto, cuánta agua voy a utilizar para ver si me conviene, porque a lo mejor dejo de comprar garrafones, pero el agua que le compramos al municipio incrementa. Entonces, demuéstrame costo-beneficio y órale, no lo pudieron soportar. Y le dije, pues evidentemente no te lo voy a comprar. O sea, creo que ahí va a ser muy importante el que puedan empezar a monitorear esos parámetros. Son fundamentales, al final es agua. Es muy importante el agua que están tomando, el agua que nosotros tomamos. Y creo que es muy, muy importante que sepamos la calidad de agua que llevamos. No se dejen ya, no toda el agua purificada tiene la misma concentración de minerales. No toda el agua filtrada de ósmosis tiene la misma concentración. No toda el agua potable tienen la misma concentración de minerales, como les decía, dependiendo de la zona geográfica donde se encuentren. Aquí en Cancún el agua es muy dura, y cuando le hablo dura es porque tiene una concentración muy alta de calcio, no nada más de magnesio, principalmente calcio. Entonces aquí lo que hacemos es filtrar, perdónenme, la edad, y luego tomas café. Estoy seguro que el 80%, si no es que más, de los que tienen mi edad y nos encanta el café, las agruras nos acompañan todo el tiempo. Pero bueno, regresando al tema esto, en otras ciudades tienen mucho sílice, en Ciudad de México por ejemplo, en otros estados tienen a lo mejor más sulfatos. Entonces dependiendo de donde te encuentres, pues dependiendo de la calidad de agua de origen, pues es la calidad de agua que tienes. Entonces les dejo este comentario, ojalá les funcione mucho. No dejen de lado esta parte, va a ser muy importante conocer la calidad de agua que utilizamos. Y miren, algo muy importante. Lo que les decía, miren sus cristales cómo están bien sucios. Puerquísimos, vean su agua. Vean ahí. Uy. Papito, vengo llegando de trabajar y... Bueno, eso es lo que representa tener animales. Entonces, pues, vamos a darle, por ejemplo, este cuate mudó. Hay que sacarle la muda porque aquí en Cancún, por la temperatura, y bueno, está infestado todo Cancún de cucarachas. Cuando dejas las mudas en los terrarios se meten, porque se alimentan de las mudas. Entonces, esta por ejemplo, miren, ya tiene hambre, pero está muy, muy comida. Entonces, recuerden que la chana no come diario. Y está bien bonita, pero bien gordita. Mi compadre, por ejemplo, su estanque está seco, pero su tierra está húmeda porque el sistema de lluvia siguió operando. Miren este cuate nada más como tiene su terrario todo cochino. Pero cochino, como se dice, ya nos tiene más confianza, ya nos podemos acercar a grabar y ya no se va corriendo, ya se queda más con nosotros. Entonces, bueno, pues aquí este cuate. De ahí en fuera, bueno, nuestro sabanita que también tiene su agua un poco sucia, vamos a limpiarle. A estos cuates también hay que limpiarles. Los paludarios creo que son los más fáciles de mantener porque en realidad lo único que hago es rellenar el agua que tienen aquí porque tiende a evaporarse. La ventaja es que yo no sifoneo para todos lo que se quedan en el fondo, pero también complemento con agua porque por la evaporación que hay pues se pierde el agua. Pero vean qué bonito agarró ya. Me gustó mucho cómo quedaron estos dos paludarios, crecieron mucho las plantas. En estos paludarios ya no utilicé
potos, que fue la planta que durante mucho tiempo utilizamos porque era muy resistente, pero ya una vez que le agarramos un poquito la onda a las plantas, ya metimos otra variedad. Ya no utilizamos, allá atrás hay una marcravia, pero la que estaba ya que había agarrado muy bien, no sé si se alcanza a ver, esa pequeña mancha que está ahí, era una marcravia que se murió. Sacó ramas, empezó a crecer y un día seca. Entonces, pues nada, espero que este video les funcione. Si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, y yo se las puedo resolver, con mucho gusto lo haremos. Y me despido con esta excelente toma.